Ahora puedes grabar. Pero no, yo los muteo, no te preocupes, si los puedo mutear desde aquí mismo. A lo maldito. Listo. Ahora los muteé. Pucha, eso salió en la grabación, pues se va. Ya. Entonces, ahora volvería a compartir pantalla y ya veremos como que todo va perfecto. Excelente. Ya, ahora sí que sí. Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Vamos a tener hoy día la clase de ciencias, un pequeño repaso y es para las personas que no estuvieron en el grupo pasado, para que así quedemos bien. De hecho, pueden ver esta clase anterior también aquí donde están viendo esta, pueden pasar a la anterior y pueden verme a mí haciéndola en la sala. Dicho esto, el objetivo de hoy día es identificar los postulados de la teoría celular, considerando el desarrollo histórico de estas teorías y los científicos involucrados. ¿Vale? Soy Ignacio Tapia, seré su profesor de ciencias. Vale, entonces para comenzar a hablar de todo lo que es la teoría celular, hay que hay que comenzar a hablar de Robert Hooke. Robert Hooke era un científico bajito y feo, que es el que tenemos en la pantalla, que a menudo caminaba encorvado y era brillante en muchos aspectos. Era brillante como científico, era brillante como artista, era ingeniero, o sea, la hacía toda el compadre. El único drama es que entre todas las cosas que hizo se echó en contra a uno de los científicos más importantes del tiempo. De hecho, creo que fue como el científico de su siglo hasta la llegada de Einstein, que es Isaac Newton. ¿Cachai? Robert Hooke se echó a Isaac Newton y se pelearon. De hecho, la frase la ciencia crece a hombros de gigantes, que es una frase que Newton utiliza para describir el avance de la ciencia, que se tomó un invento que hizo una persona, luego ese invento se toma, se mejora y así constantemente. También lo hace para molestar a Robert Hooke, que era bajito. Entonces, la ciencia a hombros de gigante y también riéndose de Robert Hooke. Bueno, fuera de las bromas que le hizo a Isaac a Hooke, vemos que se desarrolla la biología, la ingeniería, en la física y en otras áreas. Desde pequeño Hooke em, tuvo problemas con su familia. Su papá suicida algo hacia los 13 años de Hooke, y Hooke tiene que empezar a vivir mucho tiempo en el estudio de arte de un pintor de la zona, donde él empieza a retratar sus pinturas, las intenta hacer de nuevo, y en eso se entretiene mucho el pequeño Robert Hooke. ¿Por qué estamos hablando de Robert Hooke en la clase de biología? Porque este compadre, hay una persona que activó el micrófono. Señor Carlos Garay, lo voy a moldear, ¿ya? Gracias. Y José Luis también. Vale. Entonces, ¿qué iba yo? Ah, eso. Entonces se dibujó y representó muchas observaciones que hizo con su propio microscopio y las presentó todas en Micrografía, que es un libro muy grande, que este que tenemos aquí, que como curiosidad es el primer libro de ciencias hecho en inglés. Ya usted dirá, no, ya, pero la ciencia actualmente está en inglés. Para los que no sepan, la ciencia actualmente, el idioma en el cual se trabaja es en inglés. Todos los avances científicos se publican en revistas que están en inglés, sean en Chile, en India. En tiempo, el idioma oficial era el latín. ¿Y cuál era el problema del latín? Que solo como la burguesía lograba tener esta información. La gente no hablaba latín, hablaba en la gran mayoría inglés, francés los que eran franceses, y así respectivamente en sus países. Entonces, eh, Hooke toma esta información y la presenta en un libro en inglés para intentar llegar al mayor público posible, que sería Micrografía. ¿Vale? ¿Qué es lo importante y cuál es la curiosidad de Robert Hooke? Que uno de los experimentos que realiza ahí es preguntarse por qué los corchos flotaban. Es la pregunta que yo le hago a ustedes. Las personas que saben la respuesta, por favor no lo digan si ya estuvieron en la clase pasada. Gracias. Entonces, las personas que no estuvieron en la clase pasada, quiero que dibujen y no que dibujen. Importante tiempo, ya les voy a dar 2 minutos, tienen 2 minutos.
Ya les queda un minuto, no lo estoy viendo. Eh, entonces esa es la pregunta, ¿por qué los corchos flotan? ¿Por qué flota? Sí, siempre hago el mismo ejemplo, cuando están en un carrete, ¿cachai? Y se les pasan como las copas, y quieren abrir un vino y le están metiendo el abridor, a veces uno falla y le queda la mitad del corcho dentro y la mitad del corcho afuera, y uno saca la mitad del corcho y no encuentra nada mejor que agarrar un lápiz, un encendedor y pegarle al... Le quedan 10 minutos a la sesión. Sebastián, le quedan 10 minutos a la sesión. Sebastián is dead. ¿Cómo no puede ser? Pues si empezamos justo a las 8. Qué extraño. Es que estaba abierta de antes. Ah, sí, tengo que haber habilitado. Bueno, chiquillos, de todas formas, después cuando, si es que se corta, vuelven a ingresar, por favor, al mismo link, por favor, ¿ya? Quedará file. Ya, eso. Entonces, como iba diciendo, y uno acá no encuentra nada mejor que agarrar un lápiz, un encendedor, pegarle y que el corcho queda. Y el corcho cae, pero el corcho no cae al fondo de la botella, sino que queda flotando en el líquido, ¿vale? Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes por qué flota el corcho. No sé si terminaron de responder. ¿Alguien se quiere animar a responder? Puede ser por el chat o puede ser por vos, como prefieran ustedes. Y aquí Jennifer dice que flota porque pesan poco, ¿vale? Puede ser por el peso una razón. Y Stephanie también dice que es porque tiene un menor peso. Vamos a anotarlo aquí, que uno de los factores puede ser el peso del corcho. Hay una persona que encendió el micrófono, no sé si quiere responder y no puede responder porque se puso nerviosa o se le activó No, iba a sorpresivamente. levantar la mano, pero Ah, no, pero responde nomás. es porque el corcho tiene menor densidad que el agua. Ya, efectivamente esa es como la explicación macroscópica, que es la densidad. Profe, Cuénteme, estudiante. porque el corcho contiene aire, Ya, por eso flota. Y también es un fenómeno que en el objetivo logra permanecer sobre un líquido sin hundirse también, creo. ¿Y la clase? vale, vale. Chicos, no se griten, por favor. Profesor, es porque la fuerza de empuje es mayor que su peso. Ya, esa es la respuesta física completamente correcta. La fuerza de empuje es mayor que el peso que ejerce la gravedad hacia abajo, entonces el líquido flota. Ya, pero no es física. Pero sí, esa es la respuesta física del fenómeno de por qué los cuerpos flotan en general. ¿Vale? Los corchos, como dicen por ahí, flotan porque tienen menor densidad. Todo lo que es menos denso que otro cuerpo más denso tiende a estar arriba. Por eso el aceite está sobre el agua y el aire está sobre el agua. Haciendo esa apreciación, podemos ver que yo tengo aquí un corcho, no es que yo esté tomando en estos momentos, sino que había un corcho en mi pieza, porque no sé, pero estaba aquí. Ya no estamos juzgando a nadie, pero aquí había un corcho. Entonces, si pueden ver el corcho, pueden ver, ahí, eso es, que está hecho como esto es corcho antiguo, de chorlito, ¿ya? El corcho está hecho de una estructura del árbol que, como dice ahí, está hueca por dentro, tiene muchos orificios, ¿vale? Entonces, cuando Hook quiere ver esto, quiere ver... límpiate, límpiate, límpiate. Ay, no se me borró. Gracias. Muchas gracias por dibujar, Ignacio. Entonces, cuando Hook hace el corte al corcho, porque él dice, ya, a ver, ¿cómo lo puedo dilucidar? ¿Por qué flota? Ya, es más denso, es menos denso. ¿Pero por qué es menos denso si parece macizo? Y al hacer un corte en el corcho, se da cuenta de que está conformado por... Pucha, no encontré dónde está el puntero. Aquí están las anotaciones. Aquí está esto y aquí está el mouse. Vale, está compuesta por estas pequeñas rejillas que ven aquí, ¿ya? Esto al hacerle el corte al corcho. Si yo cortara mi corcho, que no lo voy a hacer porque lo necesito para más tarde, corto el corcho, lo separo en laminitas finas y lo miramos bajo un microscopio, vamos a ver esto. Estas como pequeños cuadraditos que ven ahí. Entonces, Hook dice que esto se asemeja a dónde dormían los monjes en ese tiempo, porque
Bueno, eso es lo que a él se le imaginaba, porque él vivía cerca de un convento, quizás y vio cómo vivían los monjes. Bueno, estos espacios como rectangulares se llaman celdas, ¿vale? Células en latín. Entonces, él adjunta el nombre célula por primera vez a estos cuadraditos que vemos aquí. Entonces, ¿qué pasa después con el tiempo? Se retoma esta idea de la célula por Matthias Jakob Schleiden, ¿vale? Schleiden era un alemán botánico. Botánico, para quien no sepa, es la persona que está encargada de estudiar las plantas, ¿vale? Eso hace un botánico por su vida. Se dedica a... Gracias. Ya. Se dedica a estudiar las plantas. Lo que pasa con Jacob Schleiden es que él era un poquito más allá que los otros científicos. La gran mayoría de los científicos de esa época se sentía realizado con ir al parque, ¿cachai? Encontrar una plantita, dibujarla, seccionarla en partes, decir... con diseccionar la planta, dibujarla y además agregarle un nombre a esta planta. Eso es lo que hacía la gran mayoría de los botánicos de la época de Schleiden. ¿Qué pasa después? Que Schleiden les dice, oigan cabros, pero no nos quedemos ahí. Tenemos ahora a nuestra disposición los microscopios, y él empieza a agarrar las plantas, las iba a buscar, las cortaba, las dibujaba, y además sacaba cortes de tejidos que los miraba bajo el microscopio. Llegaba a estas estructuras que pueden ver aquí. Entonces, estas estructuras que él ve al cortar un pedacito, esto es un catáfilo de cebolla. No sé si lo sabe lo que es un catáfilo de cebolla. Voy a suponer que no saben lo que es un catáfilo de cebolla. Cuando ustedes tienen una cebolla y la dejan mucho tiempo en el refri, o fuera del refri si no la guardan en el refrigerador, se van a haber dado cuenta que le salen como unos pelitos blancos de la base de la cebolla. ¿Ya? Esos como gusanitos blancos o pelitos blancos son los catáfilos, ya que son pequeñas raíces que empieza a sacar la cebolla. Y está en constante crecimiento. O sea, si tú lo ves en un día está cortito, después está un poquito más largo y así sucesivamente. Al hacer un corte de esto y ponerlo bajo el microscopio, vemos esto. Ya vemos esta imagen de rectangulitos. Jess Leiden se llevó con la impresión de que no solo al cortar la cebolla llegaba a eso, sino que al cortar una hoja, ¿cachai? Y sacarle un pedacito fino, verla bajo el microscopio, llegaba a esa estructura. El otro día también andaba buscando árboles, cortó un pedazo de árbol que se pudiera ver al microscopio, lo cortó chiquitito y se dio cuenta que si bien no se veía exactamente igual que esa imagen, todas parecían coincidir en esta estructura que estaba representada en micrografía por Hooke, y él dijo, oye, todas las plantas y organismos vegetales están compuestas en la estructura por esta unidad. Y él se dio cuenta, no al cortar una, no al cortar dos plantas, sino al cortar cientos de plantas que siempre llegaba a la misma estructura. Entonces él dijo, ya saben qué cabros, esto no es nada casualidad, así que todos los organismos vegetales están compuestos por la misma unidad estructural, que sería esta, que toma el nombre de Hooke, y dice, ya, todas las células, todas las ¿Sabes qué hacen ellos? Ya, ya. Es como un Son todas saladas. purificador natural. ¿Ya? Porque el agua al Rígido. filtrarse va corriendo por todos lados, Sí. va dejando todos los minerales atrás en la tierra. Y corre solamente el agua y se filtra. Por eso el agua sucia cuando está arriba es sucia, pero cuando está abajo en las napas es limpio y es bebible. ¿Sabías? No tenía idea, estoy impactado. No tenía idea. Estoy impactado. Estuvo buena la Gracias, clase. hermano. Gracias. Bueno, luego la intervención de cómo se filtra en base a la tierra y las rocas, el agua subterránea, vamos a ver también que todas las células, todas las plantas están compuestas por organismos vegetales. O sea, nada que ver, pues, todas las plantas o organismos vegetales están compuestos por células. ¿Qué sucede con esto? Son solo las plantas. Luego, un año después, Theodor Chon, si no me equivoco, Theodor Chon es polaco, que era fisiólogo y anatomista. Él estudiaba el otro lado. Él no estudiaba las plantas, sino que él estudiaba los animales.
¿Qué pasa con Theodore Chao? Theodore Chao, después de abrir los cuerpos, ¿cachai? A ver los brazos, dibujarlos, diseccionar y todo eso, diseccionar ranas, diseccionar perros, se dio cuenta que todos los fisiólogos y anatomistas estaban trabajando con cuerpos, no con... Joana, no te quedes dormida. Con células, sino que él cortaba este tejido. Disculpe, estoy de la 8 con las clases de mi hijo.